Bueno, ahí estamos entonces listos para nuestro programa número 3 de GPS Política Internacional. Hola Edgar, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Encantado de saludarlo a usted y a nuestro auditorio. Bueno, como ustedes saben, Edgar está en Ciudad de México, yo estoy acá en Quito, capital del Ecuador. ¿Cómo está el clima por allá ahora? Muy caluroso, estamos viviendo Ah, una ola de calor bastante fuerte. Ayer viernes fue un día súper caluroso. claro, pues ya Hoy es pleno parece que va a verano, estar ¿no? igual. Estamos en pleno verano. Justo Bueno, hablando de no, todavía no verano. es verano, es primavera, Todavía no llegó el pero verano. calurosísima. Acá estamos acercándonos al invierno, o en pleno invierno, ¿no? Ahora está por cambiar la temperatura. En Ecuador hay dos estaciones, invierno y verano, nada más, porque estamos en la mitad del mundo. Pero lo que me dijiste del calor me hace pensar en uno de los temas que podemos tratar. Es el asunto de que en Estados Unidos, al igual que en México, se está viniendo el verano encima. Con lo cual, uno de los peligros, problemas y preocupaciones es que las islas estén vacías si seguía el acuerdo arancelario o la amenaza arancelaria contra China. Porque ya cuando viene el verano empieza la gran oleada de compras en Estados Unidos, ¿no? Y los Claro. productos chinos son los que más se compran. Y si no hay productos chinos, podría haber una crisis. ¿Cómo ves este acuerdo que se firmó entre China y Estados Unidos respecto a los aranceles? Pues fíjese que en algún espacio tuve la oportunidad de comentar que lo que vivimos entre esta guerra, bueno, disputa comercial, todavía creo que no llega a esa escala ya tan abierta entre los dos y tan permanente entre Estados Unidos y China. Lo que vimos fue como si fuera box, un round de estudio en el que cada uno tiró algunos golpes, se hicieron daño, también midieron su capacidad de hacer daño y parece que en este pequeño intercambio, pues el que sale más favorecido es China, porque ya midió la capacidad de respuesta ante Estados Unidos y también ya sintió la capacidad que tiene de absorber las tarifas comerciales que le pueda imponer Trump y lo que pueden hacer ante ello. Entonces, si bien podríamos decir que fue un empate, pero un empate con sabor a derrota para Estados Unidos y con sabor a victoria para China. Sí, ahí estoy justo leyendo un medio ecuatoriano, Primicias, que para mí es un buen medio en el país, que sostiene que al parecer la proclama permanente de Donald Trump sobre su gran capacidad de negociación, abiertamente Primicias dice que parece ser la capacidad de dar marcha atrás, ¿no? Como que avanza y parece que se va a llevar todo por delante y termina retrocediendo. Allá hay varios articulistas que dicen esto de que no se entiende muy bien qué es lo que está haciendo, produce mucha confusión y en definitiva parece como que retrocede, ¿no? Aunque él lo presenta como que eso es lo que quería hacer desde el principio. Que él siempre ha mostrado esta capacidad de, al menos en el discurso, salir victorioso de las derrotas e intentar hacerle creer a a la gente, a la población, que realmente todo estaba calculado de esa manera y que él consiguió sus objetivos, aunque no haya sido así. O sea, lo que hemos visto tanto en el primer periodo que tuvo como gobernante, pero sobre todo en lo que lleva de este segundo periodo, que Trump golpea para llevar a las personas a negociar, pero bajo un esquema en el que están disminuidos. Sí, yo creo Pero no que, creo que haya disminuido mucho a China. sí, yo creo que la estrategia la elaborada es golpear muy fuerte para obligar al otro a negociar y en la negociación bilateral posicionarse en forma fuerte. Ese esquema siempre le ha funcionado a Estados Unidos y a Donald Trump. No es que Donald Trump inventó ese esquema, lo usa Efectivamente. habitualmente Estados Unidos, la preferencia por la negociación bilateral, que en el caso de Donald Trump es la exclusividad, exclusivamente le gusta negociar bilateralmente. El problema es que Estados Unidos no es el que era, no es un problema de Donald Trump. En la Exacto. negociación bilateral puede negociar muy exitosamente y a su favor con Panamá, puede negociar muy exitosamente con El Salvador, que son los primeros países que cayeron en la emboscada.
pero no es lo mismo negociar con China, sobre todo cuando China no se presenta sola, para peor. Aunque podría hacerlo sola, China aprovecha toda esta situación para aumentar su influencia en el mundo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Efectivamente, o sea, no estamos hablando de un rival que sea débil. Al contrario, China es el principal socio comercial de la mayor parte de los países del mundo, incluso de México, que tenemos un tratado de libre comercio desde hace 30 años con Estados Ah, Unidos, ya es el segundo socio comercial. Aunque los pasos que ha dado China en México no se parecen a los que ha hecho con el resto del cono sur, China por ahí está, como decimos en México, metiéndose como la humedad, sin hacer ruido, pero ahí va avanzando pasito a pasito. no Ya había desplazó escuchado eso. incluso a Canadá como el segundo socio comercial de México, y eso que con Canadá tenemos un tratado de libre comercio. No había escuchado esa frase de la humedad, me como la humedad. Está buenísima. Puede ser eso, la verdad que no lo sé bien. Puede ser que para China México sea el segundo socio comercial, o no sabes. No lo sé, de la región sí, de la región Ah, tengo entendido que después de Brasil es México su segundo socio ah. comercial de toda América Latina. En el mundo no, creo que entra No, no, no México estará en tanto. el top Pero 10, evidentemente sí es un socio comercial importantísimo para China. aunque exactamente, aunque la balanza comercial está completamente favorable a China y que cuando uno se pone a ver la balanza comercial exterior de China es prácticamente la misma en todo el mundo. Trump, cuando hace este reclamo a China que su comercio no es justo, justamente lo que reclama es que el déficit comercial de Estados Unidos con China es muy grande. China vende más de lo que compra a Estados Unidos. Pero Sí. bueno, así fue, incluso así fue hecho el modelo desde Estados Unidos, que China produzca manufacturas baratas y ellos se dedican únicamente a la alta tecnología. Sí, ese siempre fue el modelo, pero es un modelo que Estados Unidos ya no puede sostener. Y entonces, en ese sentido, es que Donald Trump se plantea cambiarlo, pero se encuentra con una muy fuerte resistencia de los propios productores americanos que piden, no, no, volvamos al mundo del multilateralismo, de la globalización y la deslocalización de empresas, en cierta medida, que es en realidad el combate actual, el combate por desmontar un modelo mundial de globalización y montar y reemplazarlo por un modelo industrialista, nacionalista, de interés nacional y de la preponderancia del poder del Estado. Eso que en un principio, cuando Donald Trump asume la presidencia, parecía ser que iba a ser una ofensiva indetenible, empieza a verse como algo que empieza a tener serios problemas. ¿Qué es la lógica de la guerra, de los enfrentamientos o de los cambios del orden mundial? ¿No? O sea, lo que está buscando Trump tampoco es algo que no hayamos visto en el pasado. Decía el doctor Jalife aquí en México que que el mundo va hacia la autarquía, es decir, se ven ya tan claros los bloques que cada uno empieza a buscar ser soberano en la mayor parte de los rubros y empezar a eliminar todos estos bloques de interdependencia. Tampoco es la primera vez que sucede en la historia, Ajá. ya previamente había sucedido. La diferencia ahora es que la planta productiva de Estados Unidos realmente parece estar muy, muy dañada. O sea, incluso en el sector que históricamente era su bandera, en el automotriz. Ahora vemos las grandes marcas estadounidenses como Ford y General Motors ya no están a la cabeza de la producción de los mejores autos, ni siquiera dentro del mercado estadounidense. Y ya no producen tampoco dentro de Estados Unidos la mayoría de las piezas que necesitan. Ya hay un desplazamiento de muchas de estas manufacturas automotrices hacia México, hacia Canadá y hacia el mercado asiático. Esta capacidad de reabsorber y de relocalizar dentro de su territorio todos estos eslabones productivos no toma un periodo de tiempo muy corto, se necesita toda una estrategia bien pensada y de mediano plazo para
dejar de depender, digamos, del exterior y relocalizar en su propio, dentro de sus propias fronteras. No es sencillo y parece que tampoco lo van a lograr con esta estrategia del masazo y la negociación bilateral. Sí. En definitiva, lo podemos trasladar a términos así como más teóricos y más abstractos como un problema de gobernabilidad. No, Donald Trump llega al gobierno por esas cosas que tiene la democracia y que se nota y se manifiesta muy pocas veces, que es el peso del electorado. Llega a la presidencia de la República con mayoría de votos, con la preponderancia en ambas cámaras, o sea, con una gobernabilidad total, pero el poder no existe solo en el poder del voto y de lo que se dice el pueblo. Las élites de poder, las empresas, las organizaciones, las multinacionales, tienen su peso y eso es lo que está contrabalanceando la especie de delegación de poder que se le otorga con el voto electoral, contrabalanceando la intención de cambiar toda la estructura de poder mundial. Cuando las empresas le dicen, en realidad quisiéramos seguir como estábamos antes, ¿no? Entonces, Claro, ahí ese es el choque. Y China está aprovechando toda esta situación porque cuando los países del sudeste asiático, Vietnam, Camboya, Laos, todos esos países, ¿no? Que tienen economías importantes, como es el caso de Vietnam, incluso Japón, se sienten presionadas por igual, porque además la política de Donald Trump es igualitaria para todos, que es un gran inconveniente, ¿no? Es una total exacto. falta de política exterior, por así decirlo, ¿no? Cuando todos ellos se ven amenazados, recurren al grande, y el grande es China, que le dice yo lo voy a cuidar. Es la primera reacción que sucedió cuando se lanzó la política de aranceles a partir del 20 de enero, del pedido de ayuda de todos los países a China para que China se enfrentara en nombre de todos ellos que son socios de Estados Unidos. Entonces, es una situación a veces difícil de entender, sumamente lógica, por supuesto, pero que implica poder analizar, como lo estoy diciendo, esta dualidad y esta a veces inentendible forma de constitución del poder, de cómo el poder no está en el pueblo, como se suele decir, o no solamente en el pueblo, sino que está mucho más repartido. Entonces, a la hora de las elecciones, importa el voto popular. A la hora de gobernar, el voto popular es uno de los tantos factores de poder que hay por ahí. Exactamente. Justamente ahorita dio al clavo y menciona mucho de lo que nosotros en México ya vivimos, los factores reales de poder, cómo reaccionan ante esta iniciativa de Donald Trump de bloquear los acuerdos comerciales y toda una política comercial y productiva construida a lo largo de décadas. Yo mencionaba, y creo que pues el tiempo terminó dando la razón a esta perspectiva, que la principal línea o la primera línea y más poderosa de defensa de México ante Estados Unidos no iba a venir de México, iba a venir de los propios Estados Unidos que construyeron toda una red de intereses trasladando los procesos productivos que menos valor agregado generan, pero que también son necesarios, es decir, muchas manufacturas, a México y de los cuales también ellos dependen para algunos otros procesos productivos que son pues mucho más costosos que mayores ganancias generan. Volviendo a la industria automotriz, mencionaba el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, hace unas semanas, que un pistón de automóvil, una pieza realmente pequeña de un motor, cruza entre 15 y 20 veces la frontera para realizarse entre México y Estados Unidos. Es decir, el proceso productivo ya está tan disperso que es muy complejo en un espacio de tiempo tan pequeño como lo busca Trump, regresar todo e incluso para el aparato productivo estadounidense reabsorber todo y reorganizar sus eslabonamientos productivos es muy complicado, luce realmente muy difícil de hacer. Y si es con México que este tipo de cuestiones productivas encontraron un tope en la realidad, es decir, el discurso y la política trompista de America First y ahora vamos a hacer todo aquí dentro de nuestras fronteras, con México se topó con una pared de realidad, imagínense lo que significa con un gigante del tamaño de China, que además es la primera potencia económica a nivel mundial cuando se mide el PIB por poder de paridad de compra desde 2016 ya desplazó a Estados Unidos y desde hace 10 15 años
viene desplazando a Estados Unidos como principal socio comercial en prácticamente todas las regiones del mundo. Incluso en América Latina, ya es el primer socio comercial de la región cuando se le mira como un todo. Y en algunos países como México, donde no es el primer socio comercial porque es Estados Unidos, China ya se posicionó como el segundo. Está bien, está, sí, sí. Tiene muy fuerte presencia en América Latina, una presencia que crece cada vez más, y por supuesto tiene una presencia ya consolidada en África. Quizás donde tiene una presencia más leve es en su propia región, en el sudeste asiático, ¿no? Donde los países que rodean a China son países muy proamericanos, aunque esa situación está cambiando a toda velocidad ahora en virtud de lo que mencionamos, ¿no? El trato excesivamente igualitario en la guerra de aranceles para todos los países, como si todos los países fueran iguales. Hay un tema que quizás podríamos tratar la semana que viene que tiene que ver con la situación interior de Estados Unidos, que ahí es prácticamente el Poder Ejecutivo, el presidente o la administración es el único actor preponderante. Hasta donde se puede ver la capacidad de resistencia del Partido Demócrata o de la ciudadanía todavía no ha asomado fuertemente frente a las medidas que tienen que ver con políticas de género, los recortes a la salud, la ofensiva contra las universidades, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso merece toda una atención porque es el segundo gran frente de batalla en el cual a grandes rasgos considero que a Donald Trump le está yendo bien, aunque no le encuentro mucho sentido a lo que hace, ¿no? Básicamente es una política de hiperajuste muy parecida a la de Milei en Argentina, que creo que podría ser el único punto de triunfo de Milei en el mundo y en Argentina es, bueno, Donald Trump le terminó copiando las iniciativas, que en definitiva no son nada nuevo, ¿no? Fueron aplicadas en el mundo 700 veces en las últimas décadas, ¿no? Nunca triunfaron. Pero Efectivamente. ya, sí, decime, a ver cómo ves. Sí, es que justo este tipo de ajustes estructurales, como le llamaron a lo largo de la década de los 80 y 90, pues nosotros en la región, en Latinoamérica, las conocemos de memoria, nos las recetaron una y otra vez y hasta hace todavía 6, 7 años en México, seguían con el mismo discurso de ajuste estructural y de política neoliberal para convertir al Estado en un gerenciador de la vida económica privada. De todos modos, es importante poder comunicarle a nuestra audiencia que sí el mundo viró y cambió totalmente, ¿no? Porque a veces cuando uno comenta y dice, bueno, pero en definitiva todo es viejo, todo ya se hizo antes, a Donald Trump no le está yendo tan bien, el mundo no cambió, no, si el mundo cambió No, sí, sí ha cambiado. abruptamente, ¿no? Por ahí saliste, que vos lo mencionaste, decía que es una especie de autarquía de distintas partes, ¿no? Yo lo mencionaba, que escribí un libro por ahí diciendo que es un mundo desacoplado. ¿Qué es lo que básicamente en estos Exacto. términos dice Jalife? Y no considero que sea un orden multipolar el que estaba por venir, sino Todavía no. un orden desacoplado, que es una especie de multipolarismo nuevo, novedoso, porque en un multipolarismo la situación es de cierta calma, ¿no? Tenés poderes diferenciados y bueno, ahí se negocia y ya no hay un poder prevalente, una especie de balance de poder mundial. Pero en un orden desacoplado vos tenés que las partes son conflictivas. No hay una guerra mundial, pero los roces son permanentes porque la guerra por recursos es una guerra solapada, etcétera, y cada uno es la idea de sálvese quien pueda, ¿no? No sé si China tendrá la capacidad de conducir el autobús, como dicen en algunas partes, ¿no? Pero por ahora, tal cual voy a decir, por ahora es un mundo desacoplado o una especie de autarquía mundial, ¿no? Decía Giovanni Arrighi, son los dolores de parto de un nuevo orden mundial. Entonces, sí es cierto, ya no es el mismo Estados Unidos, ya no es la misma China, Rusia. El mundo cambió en 10, 15 años. Vivimos en un mundo completamente Claro. distinto al que solía ser. Pero eso no significa que todos los pasos que se estén dando sean completamente nuevos. Hay quien ante la novedad recurre a fórmulas viejas y hay otros que tienen una perspectiva de más largo plazo, como el caso de China, que esta parte ya la veían viendo desde hace mucho tiempo en una visión prospectiva de muy largo plazo y se van adaptando mejor a las circunstancias, que justamente es el segundo tema que me gustaría tratar, doctor. A ver. La reunión que Ajá. tuvieron la CELAC con China justamente en China, porque él nos demuestra
cómo China y la región se están viendo mutuamente y están intentando interactuar en un mundo donde el orden global nacido en Estados Unidos se está desmoronando a pasos agigantados y ante este repliegue estratégico de Estados Unidos, cómo empieza China a avanzar, pero no avanza en el mismo sentido que lo hacía en Estados Unidos. China tiene su propia vía, tiene sus propios mecanismos, principalmente económicos, a partir de ellos va ganando influencia política y con algunas condiciones que parecen ser mucho más benévolas que las que ofrece Estados Unidos. Sí, la palabra que utilizaste está bien, parecen ser mucho más benévolas, simplemente son diferentes. Por eso es que Exacto, parecen ser benévolas. Estamos tan acostumbrados a una especie de dictadura económica y financiera de Estados Unidos que cualquier otro planteo pareciera ser más democrático, cuando en realidad es más estratégico que democrático. exactamente. En un principio, China suelta mucho, cantidades inmensas de dinero que no reclama en forma arbitraria, pero sí reclama y a la hora de cobrar se cobra con insumos, recursos, infraestructura, territorio, potestades políticas y demás a mediano plazo, sin mucho apuro y con mucha paciencia. Y nuestros países latinoamericanos, los africanos ya lo hicieron, nuestros países latinoamericanos lo están haciendo ahora, ceden diciendo, bueno, se pagará no en recursos monetarios ni financieros, que es lo que preocupa en una región que nunca tiene dinero y que sí tiene recursos, y bueno, como tenemos muchos recursos, que se lleven los recursos. Pareciera no ser gran cosa, pero esta es una guerra mundial de recursos, no una guerra mundial de dinero. Y en segundo Exacto. lugar, lo importante de China es que su trazado es la ruta de la seda. ¿No? Eso sigue esa lógica, es una lógica estratégica, mientras que Estados Unidos está manoteando bilateralmente, ¿no? País por país. Son lógicas y opciones diferentes. En un mundo en el cual vemos al mismo tiempo que, como mencionaste, China hace un acuerdo con CELAC, vamos a hablar de un poquito más de esto en estos minutos, y Rusia hace un acuerdo con Estados Unidos para, bueno, ponerse a conversar la situación de Ucrania, ¿no? Ahí están ya avanzando, van a intercambiar prisioneros, ya toman las medidas, un acuerdo que al final las medidas y las reglas de juego las impuso Rusia, que es, como es lógico en toda gran negociación, en vez de avanzar en base a los grandes predicamentos y a los grandes objetivos del acuerdo, avancemos en aquellos que sí podamos acordar, lo cual le permite a Rusia cortar en cualquier momento la negociación, ¿no? Entonces, ahora es un intercambio de prisioneros, no sé si hay paso dos, esa es la cuestión, ¿no? Una negociación en la cual el que dirige la negociación dice, bueno, veamos cuál es el punto que viene. No hay un orden del día. Exactamente. Realmente se van dando los pasos, no porque no estén pensados, sino porque la realidad diaria se va imponiendo a veces a los planes. Y dentro de esa realidad diaria y dentro de ese inmediatismo a la hora de tomar decisiones, sí se ve quiénes están mejor preparados que otros y quiénes van siguiendo una ruta estratégica y quiénes tienen que ir improvisando de acuerdo a las propias necesidades que la realidad les impone. En Ajá. el caso, sí, perdón, perdón. Y no sé si estás de acuerdo que en este tipo de cuestiones relativas a las relaciones internacionales gana el que tiene un planteo estratégico mejor pensado. No el que Claro. tiene más fuerza, no el que tiene más recursos, sino el que tiene una estrategia diseñada y la sigue fielmente en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo. Porque en el corto plazo pueden cometerse errores, idas y venidas, pero se necesita un equipo de gobierno consolidado con una estrategia totalmente clara y se está viendo como una de las grandes consecuencias una crisis absoluta de la democracia liberal. Justamente, y volviendo a lo que ya habíamos mencionado, o sea, hay que leer a Sun Tzu para entender la visión china. Y Sun Tzu escribió El arte de la guerra desde hace muchos siglos y sigue siendo vigente, porque no hay un pensamiento estratégico en China que no se base en los postulados de Sun Tzu y por el contrario se está enfrentando a un rival como Estados Unidos que va
extrañamente, porque tienen centros de pensamiento increíbles en Estados Unidos, pero va dando marchas, y como decimos en México, a tumbos. En América Latina lo podemos ver como China ya ha desplazado a la mayoría en la mayoría de los países de nuestra región a Estados Unidos como el primer socio comercial. Y reitero, incluso en México ya está en el segundo lugar, pero la estrategia que ha seguido ha sido de pasos pequeños, pero bien dados. No llega a quererse comer todo el pastel de una mordida. Se va poquito a poco metiendo, incluso en un país, reitero el ejemplo como México, donde tenía todos los vetos habidos y por haber, la influencia china, y sin embargo está. Ahora, solamente me gustaría, antes de comentar justamente el mensaje de Xi Jinping en la reunión de China CELAC, que es un mensaje cargado pues de pragmatismo, de una concepción estratégica muy fuerte. China no es cualquier país, es una civilización que tiene una estrategia de control clara. El caso más que puede ejemplificar la estrategia china de aumento de poder económico y político, desde mi humilde entender, creo que es Sri Lanka, donde China va y presta muchísimo dinero a un país que sabe que no lo va a poder pagar, le sigue inyectando mucho dinero para que ese país, Sri Lanka, construya un puerto gigantesco que va a estar construido además por trabajadores chinos. Entonces le presta dinero para que contrate a sus empresas, construya un puerto que es del interés de China y contrate a sus trabajadores chinos, y al final el gobierno de Sri Lanka dice, ya no puedo pagar, no tengo los recursos suficientes. China dice, no hay ningún problema, nos cobramos con parte de la deuda, nos las cobramos con el puerto. Entonces realmente lo que se hizo fue que China le endilgó el pago de un puerto que ellos mismos construyeron a un país, y responde a los propios intereses comerciales de China. Entonces, esa es una llamada de atención para todos los países de nuestra región, para entender la manera en la que China opera, que no por ser un país que ofrece términos blandos a la hora de financiar eh, grandes obras de infraestructura, no deja de ser imperialista, ¿eh? Sí, si tal cual lo decís, incluso en las negociaciones financieras y comerciales, China utiliza criterios estratégicos y geopolíticos muy amplios. En el caso de Sri Lanka, el gran objetivo y el gran logro de China es tener una base naval fuera de China, cosa que nunca tuvo en sus 5.000 años de historia, ¿no? Entonces la tiene Sri Lanka, un país que nadie sabe dónde queda, ¿no? Que poco se conoce y que China se ocupa de que poco se conozca. En los últimos 2 o 3 minutos quisiera hablar un poquito más concentradamente sobre la reunión China-CELAC y enfatizar para todos nuestros oyentes lo importantísimo que fue el discurso del presidente Xi Jinping, ¿no? Un discurso estratégico, un discurso claramente a largo plazo y posicionándose China como el gran integrador de los países de la CELAC. Nuestros países que a tanto les cuesta coordinar y trabajar mancomunadamente, han asistido todos, hubo 3 presidentes, el de Chile, el de Colombia y el de Brasil, Lula, Boric y Petro, pero las delegaciones de los países fueron todas. Desconozco si hubo una delegación argentina, quizás sí, pero claramente, ya que estoy viviendo en Ecuador, la delegación ecuatoriana estuvo presente, firmó acuerdos, estuvo muy interesada, porque evidentemente la gran capacidad de atracción comercial, que es el interés que une a todos los países de la CELAC, es muy fuerte. Por el otro lado, China ofrece una inversión de 9.200 millones de dólares, sobre todo en infraestructura, por supuesto, y ahí hasta Argentina está metida en la interconexión bioceánica, que es lo gran... Ahora, antes no había ninguna línea de conexión interoceánica, ahora es prácticamente una rejilla de conexión, ¿no? Todas las cuales se están poniendo ya en acción o se van a poner. Entre ellas, el Istmo de Tehuantepec, ahí en México. Así que sí, creo que hay que prestar mucha atención, si es posible leer
y repasar ese discurso de Xi Jinping, porque mostró China qué es lo que se plantea hacer con América Latina. Entonces, con total claridad. Y es bueno entonces que nuestros países tomen ese discurso para no tener sorpresas respecto a qué es lo que China quiere hacer, ¿no? Que no es darnos la paz y el amor, sino construir una potencia, que es lo que la lógica de la política internacional indica, ¿no? Exactamente, el mensaje es muy claro, el de Xi Jinping. Ante el repliegue de Estados Unidos pueden contar con nosotros. Aquí está una bolsa de recursos inicial bastante amplia, bastante jugosa. Estados Unidos ya no está prestando dinero, nosotros sí se los prestamos. No les vamos a pedir, al menos inicialmente, reformas políticas, reformas económicas, no. Ahí están los recursos, úsenlos, pero los recursos, o sea, hay una estrategia detrás. China es un gran atractor de recursos y un gran exportador de manufacturas. Hay que entender esa parte para saber por qué la mayoría de los países mantienen un déficit comercial con China. Tal cual. Bueno, entonces ahí dejamos los muchísimos temas que terminamos tratando en media hora, ¿no? Le mandamos muchísimos saludos y un deseo de buen fin de semana a toda nuestra audiencia, que confío y espero que vaya creciendo cada vez más. Nosotros aquí estaremos todos los sábados presentando nuestras ideas en base a los temas que consideramos más importantes. Te mando un gran abrazo, querido Edgar, y nos vemos entonces aquí en GPS la semana que viene. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, como siempre, compartir pantalla con usted. Un abrazo hasta Ecuador y pues también a nuestro auditorio. Bueno, muchos saludos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes Bueno, y ahí de estar quedamos. atentos. Le avisamos a los oyentes que como estamos ahí aprendiendo con esto, se nos quedó colgado la cortina final. Bueno, mandamos el saludo y entonces terminamos, ¿no? Solo comentar al final, doctor, para finalizar, que en el centro de estudios del doctor pueden encontrar un montón de cursos para que puedan entender el mundo y realmente son cursos de muy alto nivel. Yo he estado como alumno en varios de ellos y realmente tienen literatura y clases de primerísimo nivel. Los invitamos a checar la página del centro de estudios y empezar a ver la oferta académica que tienen Bueno, todos con validez oficial. muy bien, yo siempre me olvido de nuestro centro de estudios. Hacemos GPS política internacional en el centro de estudios y me olvido del centro de estudios. Pero ya le iremos recordando a la audiencia sobre nuestros cursos. Bueno, te mando un abrazo y nos volvemos a ver la semana que viene. Un gusto, doctor. Que esté Chao, muy chao. bien. Hasta luego.